Hola, soy el profe Vicente Costantini, otra vez con estos videos. En esta ocasión quería presentarles una comparación entre dos novelas que este año, en 2026, cumplieron 100 años. Una de ellas es Don Segundo Sombra, de Ricardo Guiraldes. Tengo acá dos ediciones, la edición crítica que sacó en su momento Archivos, y por otro lado, una vieja edición de Coligüe con prólogo de Eduardo Romano. Por otro lado, El juguete rabioso de Roberto Arlt, también publicada en 1926. Esta es una edición del Centro Editor de América Latina, bastante castigada. Y de ellas dos novelas vamos a hablar, vamos a comparar los dos autores, vamos a tratar de pensar qué puntos en común y qué diferencias tienen las novelas entre sí y por qué de alguna manera son como un gran momento de corte, de quiebre. Guiraldes dialogando un poco con toda la tradición anterior y Arlt abriendo el juego a lo que va a ser la literatura argentina del siglo XX y XXI. Así que los invito a escuchar, los invito a seguir esta clase y ojalá les interese. Bueno, ahí tienen una foto de cada autor, también la tapa de la primera edición de Don Segundo Sombra, publicada por la editorial Proa en 1926, y la primera edición del Juguete Rabioso por Editorial Latina, también en 1926. Vamos a ver que la edición de ambas novelas está bastante vinculada entre sí, porque los dos autores se conocieron, porque tuvieron una relación muy cordial, porque se ayudaron mutuamente. Sobre todo habría que decir que Guiraldes ayudó mucho a Arlt y de alguna manera es interesante pensar que dos novelas tan diferentes entre sí pudieran de todas maneras permitir que los dos autores se conocieran, que tuvieran buenas relaciones, una relación cordial. La verdad que es algo interesante para analizar, así que vamos a tratar de ir punteando un poco los aspectos principales. Por empezar, bueno, Guiraldes nació en 1886 y seis y muere apenas un año después de la publicación de Don Segundo Sombra, en 1927, enfermo, enfermó bastante joven, y Arlt también murió bastante joven, nació en 1900 y murió en 1942. Una cosa que de todas maneras a mí me parece llamativa es que todo el mundo en general cuando habla de Arlt habla de lo breve que fue su vida, de lo intensa que fue su vida, y en general no solemos pensar en Guiraldes como alguien que vivió poco, cuando en realidad si uno hace la cuenta llega a la conclusión de que Guiraldes vivió incluso menos que Arlt, vivió 41 años y Arlt llegó a cumplir los 42, lo cual como primer punto de comparación me parece interesante. Guiraldes pertenecía a una clase social acomodada, por parte de padre y de madre. Eso le dio posibilidad de viajar, de formarse en el extranjero. La verdad que tuvo durante mucho tiempo un poco buscando un poco su rumbo, tuvo una iniciación literaria relativamente tardía y de alguna manera Don Segundo Sombra va a ser su consagración literaria, pero durante mucho tiempo él intentó insertarse dentro de lo que sería el campo cultural, literario, intelectual, y no tuvo demasiadas repercusiones. Algo de eso cuenta Martín Prieto en la breve historia de la literatura argentina, contando un poco cómo él enviaba sus libros a distintos autores relevantes de la época, Lugones, por ejemplo, que era quizás el autor más canónico del momento, y no recibía ninguna respuesta o era ignorado por sus contemporáneos. Se supone que por eso también hay como un gesto bastante dramático por parte de Guiraldes de tirar las primeras ediciones de sus dos primeros libros, El cencerro de cristal, que es un libro de poesía, y Cuentos de muerte y de sangre, que es el segundo libro, a un pozo, como deshaciéndose de esos ejemplares que no habían tenido repercusión. Después resulta que se supone que el pozo estaba seco y por lo tanto los ejemplares se pudieron rescatar, pero me parece un gesto interesante y bastante melodramático, ¿no? Que es algo sobre lo que vamos a volver también. Art, por otro lado, mucho más, de una extracción mucho más media-baja, mucho más popular, con padre de origen alemán, madre de origen austrohúngaro. Probablemente en la casa se hablaba más alemán que cualquier otra lengua, entonces hay una relación con el lenguaje muy diferente que la que tiene Guiraldes, como un hablante nativo del castellano, como un hablante que utiliza con mucha soltura, que tiene
mucho manejo de la tradición literaria y que además conoce muy bien las costumbres y las tendencias literarias de Europa y de Latinoamérica. Y en el caso de Art hay una cosa como más, mucho más autodidacta, mucho más caótica en su formación. No llega a terminar la escuela secundaria. Y bueno, todo esto también configura imágenes de escritor totalmente distintas, opuestas entre sí. En general, a Wiraldes lo vincula mucho con el grupo de Florida y por eso no sorprende demasiado que haya tenido como más repercusión en una generación más joven que la de él, no tanto en sus contemporáneos, sino en jóvenes como Borges, jóvenes como Olivari, Marechal, por ejemplo. Y tanto es así que va a participar de lo que va a ser la revista Proa, va a ser ensalzado por la revista Martín Fierro, que es una revista muy vinculada con las vanguardias argentinas, a pesar de que el nombre es bastante conservador, no es un nombre rupturista, ni mucho menos. Mientras que Art tiene como una posición bastante incómoda entre los llamados grupos de Florida y Boedo. El de Florida, que sería más vanguardista, y el de Boedo más de un tipo de realismo social. Principalmente a Art se lo vinculaba más con el grupo de Florida por su vínculo con Wiraldes y por el hecho de que Wiraldes lo ayuda mucho a publicar su primera novela, El juguete rabioso. Pero por otro lado, los textos de Arlt parecen dialogar por su carácter social, por su representación del lumpenaje o de las clases sociales, más con Boedo. Eventualmente la editorial Claridad va a reeditar algunas de sus obras, que era una editorial más bien socialista, pero también es cierto que Art no entra cómodamente en ninguna de las dos tendencias, tiene como un lugar un poco excéntrico, como lo dice Beatriz Arlo, por ejemplo, entre Florida y Boedo. Y principalmente una de las razones por las cuales sucede esto es porque no hay ni un pacto o alianza entre las dos clases sociales, la clase alta y la clase baja, como sucede con Wiraldes, pero tampoco hay una solidaridad ni una mirada, digamos, más paternalista o más pietista, como sucede con Boedo, sino que hay una cosa más, mucho más miserabilista y del humillado que se enfrenta con otro humillado. Y eso quizás es lo que le da su carácter único, su carácter particular a la obra de Arlt. En el caso de Wiraldes vamos a encontrar una tensión entre lo que sería el habla coloquial campera o gaucha y la retórica del romanticismo, el modernismo y el simbolismo. Entonces hay una tensión interesante entre todo lo que es la tradición literaria argentina del siglo XIX, fundamentalmente la literatura gauchesca, y las tendencias y los movimientos literarios tanto latinoamericanos como el modernismo y aquellos europeos de adaptación local como fueron el romanticismo y el simbolismo. Eso está como en tensión en Don Segundo Sombra de una manera muy interesante. Por eso Borges, en el ensayo del escritor argentino en la tradición, va a rescatar la importancia de Don Segundo Sombra, pero también va a subrayar que Don Segundo Sombra no hubiese sido posible sin el aporte de la novela de formación europea, sin una novela como Kim de Kipling, entre otros antecedentes. En el caso de Art vamos a pensar en un escritor maldito o incomprendido, que es un poco la imagen que él construye de sí mismo. Fundamentalmente eso está apuntalado por el famoso prólogo de los lanzallamas, que creo que yo ya cité en otro video de este canal cuando hago una introducción a la obra de Roberto Arlt. Pero también es cierto que, como señala Silvia Zaita, su obra tuvo bastante repercusión, tuvo muchas reseñas críticas y no eran desfavorables. En general, muchos de los contemporáneos hablaban bien de Roberto Arlt. Lo que sí es cierto es que hay digamos, un momento en el cual a Art se lo lee mucho, se lo reseña, se lo considera un autor relevante, después cae un poco en el olvido y en la década del 50 y 60, fundamentalmente el grupo Contorno es el que va a rescatar la obra de Art y va a presentar nuevas lecturas críticas de Art. Además es un autor que nunca dejó de ser leído por el público, nunca dejó de ser un autor popular en Argentina, un autor leído, un autor importante. A nivel lingüístico vamos a encontrar en Art la tensión entre el discurso técnico o pseudocientífico. Está muy interesado en el ocultismo, está muy interesado en el esoterismo, en los manuales técnicos, en palabras científicas o pseudocientíficas. Todo esto aparece muchísimo.
A veces hay una relación con la ciencia o la técnica que es bastante alquímica, como aparecen muchos de los símbolos de Alt, como la rosa de cobre, por ejemplo. Y bueno, se ha ocupado mucho de eso Beatriz Sarlo, sobre todo con su libro como La imaginación técnica. Pero también eso está vinculado o puesto en tensión con el habla coloquial urbana de distintos orígenes, o el caló, el lunfardo, la coloquialidad, a veces marcado un poco con las comillas. Eso lo dice siempre David Viñas, que nunca se apropia del todo del lunfardo como para usarlo de manera directa, sino que siempre lo está marcando con comillas, con cursivas, siempre está indicando que no es su propio discurso. Y ese es un gesto que de alguna manera despega al narrador de Alt de ese uso del lenguaje. Y por otro lado también tenemos todo un registro que tiene que ver con traducciones muy peninsulares, muy españolas, de clásicos como Ponzón du Terrell, como Dostoyevsky, como alguno de Flaubert, como algunos de los autores que lo han influido, pero siempre de segunda mano porque él no hablaba otros idiomas, o por lo menos no los dominaba bien. Como dije recién, Don Segundo Sombra es algo así como la culminación de la obra literaria de Wiraldes. Todo el mundo está de acuerdo en que es su obra máxima. Y de alguna manera las dos novelas anteriores, Raucho y Xamaica, Xamaica con X, sirven un poco como un camino hacia Don Segundo Sombra. Raucho por el hecho de que es una novela también autobiográfica o con rasgos autobiográficos, y es un personaje que reaparece en Don Segundo Sombra, casi como si fuera un espejo invertido del protagonista de la novela Don Segundo Sombra. Ixamaica de alguna manera es un poco como la novela que le lleva muchísimo tiempo escribir a Wiraldes y la que le permite como expurgar un poco los excesos de su estilo. Él lo piensa un poco así, y eso es lo que permite que en Don Segundo Sombra haya una tensión mucho más interesante entre la oralidad y la escritura, menos, digamos, menos artificios verbales, léxicos, lingüísticos, que sí tenía la novela anterior, Jamaica. Mientras que El juguete rabioso, por otro lado, es la iniciación de la obra literaria de Art, y por eso tiene, digamos, todos los elementos bastante desmesurados y excesivos, a veces hasta desprolijos de la escritura de Art, pero que también le dan como su lugar único. En ese sentido, siempre recuerdo lo que decía Silvia Zaita a propósito del juguete rabioso, que empieza con la palabra cojo hablando de uno de los personajes y termina con Rengo. O sea que hay como un camino hacia la adquisición de una lengua más rioplatense, más local, más argentina, como si Arte estuviese aprendiendo a escribir mientras escribe, lo cual es algo bastante singular, porque muchos de los escritores van puliendo su estilo y cuando uno lee la obra ya está, ya tiene ese recorrido hecho y a partir de todo lo desechado, a partir de todo lo que quedó fuera, todo lo que se eliminó. Y en el juguete rabioso uno percibe esas marcas de la autocorrección o del camino de escritura, del aprendizaje de la escritura, como con casi ningún otro escritor de la literatura argentina, me animaría a decir. Como mencioné hace un rato, tenemos como figura principal en Don Segundo Sombra el pacto entre clases sociales distintas, que es algo de lo cual habla Ludmer en el género gauchesco, ¿no? Y por otro lado, uno de los elementos más importantes que tiene Art en su literatura y sobre todo en El juguete rabioso es la traición, la figura de la traición, de lo que hablan tanto Mazota como José Amícola, pero sobre todo traición entre personajes de la misma clase social, en este caso los humillados. Y eso es lo que le da como una de las características principales al final del juguete rabioso. Podemos leer Don Segundo Sombra como la clausura del ciclo de la literatura gauchesca, que es algo, un género del que hablé varias veces en videos anteriores, así que los invito a que los chusmeen. Y en ese sentido es interesante cómo hay una visión bastante arcaizante, bastante anacrónica del campo. No hay elementos modernos en el campo de Huiraldes. Podría estar el ferrocarril, podría haber, digamos, la aparición de maquinaria, ¿no? Y todo eso Huiraldes deliberadamente lo deja afuera. Entonces uno podría pensar que lo que está haciendo Huiraldes con el campo es equivalente a lo que está haciendo Borges con la ciudad de Buenos Aires, que es eliminando de su estética y de su literatura los elementos contemporáneos y tendiendo a una representación anacrónica que tiene que ver con un pasado idealizado. Me parece que eso está diametralmente opuesto a las representaciones urbanas que presenta Arlt,
que está siempre muy interesado en los avances técnicos, en las modificaciones sociales, arquitectónicas, lingüísticas. No es casual que dedique tantas aguafuertes a ciertos términos del lunfardo o ciertas expresiones del habla coloquial. Entonces, me parece que en ese sentido son dos autores que están absolutamente en veredas opuestas. Después deberíamos mencionar que ambas novelas pueden ser leídas como novela de formación o de aprendizaje, pero desde luego en Don Segundo Sombra eso funciona de manera como mucho más cabal. El protagonista de Un Segundo Sombra se forma a partir de su inserción en el mundo del trabajo cuando se convierte en recero, y es un mundo principalmente masculino el que presenta Huiraldes. La mujer muchas veces aparece casi como una tentación, como o una posible distracción para el personaje, lo cual de nuevo dialoga bastante con el mundo presentado o representado en la gauchesca, ¿no? Donde los personajes femeninos son muy pocos y no tienen roles preponderantes o tienen incluso roles bastante negativos, ¿no? Basta pensar en lo que sucede con la esposa del viejo Vizcacha porque le dio un mate frío. Y en el caso del juguete rabioso hay varios aprendizajes que suceden simultáneamente. Por un lado, el aprendizaje a partir de lo que se vive, pero también el aprendizaje a partir de lo que se lee. En ese sentido hay como una especie de iniciación eh, por parte del zapatero andaluz que le va a dar o le va a prestar a Silvio Astier, el protagonista, las novelas de Ponzón du Terrail, que tienen como protagonista a Rocambole, un personaje que después se popularizó por el artista visual que ha acompañado la carrera de los Redondos, pero originalmente era un personaje literario. También a mí me parece interesante pensar que así como hay un grupo de personajes que no son el núcleo familiar y que aceptan al protagonista de Un Segundo Sombra, algo similar, pero casi en signo negativo, sucede con el juguete rabioso porque lo que forma, sobre todo en el capítulo donde quieren robar la biblioteca, lo que forma Astier es como un grupo de excluidos, que es similar al grupo de criminales que presenta Ponzón du Terrail en las novelas de Rocambole, y que incluso uno podría proyectar hacia adelante pensando en los personajes de la Naranja Mecánica, por dar otro ejemplo. Como dije hace un rato, también hay un aprendizaje a través de la escritura, donde uno sospecha que es tanto el personaje como el escritor mismo los que están aprendiendo. Y el otro punto que creo que es importante para contrastar las dos novelas es pensar que el protagonista de Don Segundo, a quien no estoy nombrando con nombre y apellido deliberadamente porque su nombre se revela recién al final, em, básicamente aprende o se convierte en hombre a partir del trabajo, su inserción en el mundo del trabajo. Y en El juguete rabioso el trabajo es percibido como humillante, como algo del cual los personajes siempre quieren escapar. Entonces uno de los sueños de todos los personajes de arte es cómo hacer para salvarse y cómo hacer para escapar de esa humillación que es el mundo del trabajo. Sobre todo el trabajo duro, el trabajo no querido, el trabajo considerado una carga, ¿no? Siempre aparece ahí la alquimia, siempre aparece ahí el crimen, ¿no? La obsesión de Art por el dinero, por los inventos absurdos, por la técnica. Y bueno, esto va a aparecer varias veces y hay como una especie de ciclo de fracasos de Astier para tratar de progresar socialmente que no lo va consiguiendo. Hablé recién de progreso social y es imprescindible que en ese sentido señalemos que como novela de formación, que son ambas toman elementos de lo que fue el género de la picaresca, del cual también he hablado en otros videos. Principalmente un elemento importante que es la narración retrospectiva en primera persona, de carácter autobiográfico, marcando justamente la distancia entre lo narrado y el momento de enunciación, ¿no? En el caso de Don Segundo Sombra hay un aprendizaje progresivo, cosa que no sucede en El juguete rabioso. En El juguete rabioso no sé si hay un aprendizaje propiamente dicho, pero sí la idea de avivarse o de
de volverse más astuto, como pasa con el Lazarillo de Tormes, para poder sobrevivir, o sea, la astucia está vinculada con la supervivencia misma. En el caso de Don Segundo Sombra hay una estructura narrativa episódica con formato de peripecias, pero con un camino circular del héroe que Eduardo Romano ha comparado con el ciclo del héroe clásico o mítico, como sucede con la teoría de Campbell en El héroe de las mil caras. En el caso del juguete rabioso uno podría pensar que es mucho menos cohesiva la estructura, funciona más como episodios aislados, incluso Art va a eliminar un capítulo que había salido como adelanto de la novela que se llama El poeta parroquial y que termina quedando fuera, y hay más una lógica de peripecias y de fracasos, o sea, de intentos de ascender socialmente que no consigue Astier. En el caso de Don Segundo Sombra, todo tiende al arco narrativo teleológico del personaje y a un ascenso social. Hay, por supuesto, también un Deus ex machina hacia el final, porque en el giro telenovelesco que tiene la novela, de cuando el personaje descubre su identidad, y descubre su nombre y su origen. En el caso de El juguete rabioso, lo que vamos a tener es un deshonor y una ambigüedad final, que es similar a la del protagonista de Lazarillo de Tormes. O sea, no sabemos bien si Astier va a tener éxito en su propósito final o si va a fracasar una vez más, sobre todo por la última frase que después voy a citar. Con respecto a Don Segundo Sombra, vamos a ver que en definitiva todo tiende a la adquisición final de una cultura y ahí hay un contraste interesante que donde se nota más fuertemente que en la gauchesca la mano y la voz del autor. Creo que esa es una de las razones por las cuales a veces la novela ha sido criticada como si fuera, digamos, la novela que alguien acomodado, que un estanciero, alguien, un oligarca, digamos, o alguien de una clase social alta escribe haciéndose el gaucho, ¿no? Me parece en ese sentido que es interesante cómo aparece hacia el final de la novela el contraste entre el personaje de Raucho y el personaje del protagonista, porque como se dicen entre sí, Raucho y el personaje de Fabio, Raucho sería un cajetilla agauchado y Fabio sería un gaucho acajetillado. O sea que son como un espejo, uno es el espejo invertido del otro, ¿no? Y creo que es interesante cómo funciona en casi toda la novela. Los relatos de Don Segundo son los elementos orales que van a formar al personaje principal, a Fabio. Y son los libros de Raucho hacia el final, casi como un Deus ex machina, los que le van a dar su cultura, le van a permitir formarse, le van a permitir pulir su expresión escrita y van a justificar que toda la novela esté escrita con un estilo bastante pulcro, más allá de que tiene también un uso sumamente interesante de la oralidad y de la expresión gauchesca, ¿no? Eh, ese, ese contraste es un poco un Deus ex machina porque cuesta creer que Fabio pueda adquirir una cultura tan rápidamente. Me parece que eso contrasta con otras novelas, como por ejemplo Las aventuras de Huckleberry Finn, donde Mark Twain se la juega directamente por escribir como hablaría un chico que nunca fue a la escuela, ¿no? Como es Huckleberry Finn. Y en ese sentido, en términos lingüísticos, es mucho más arriesgada la apuesta, más parecida a lo que sucede con la gauchesca en todo el siglo XIX en la literatura argentina, en Martín Fierro, en Fausto, bueno, en todos esos libros, esos poemas maravillosos de la literatura argentina. Huiraldes no se la juega a hacer eso con la expresión literaria del protagonista, sino que de alguna manera es una habla que está como domesticada, lo cual también marca un poco el fin del ciclo de la gauchesca. Por supuesto va a haber otros usos de la oralidad en la literatura argentina, pero Huiraldes no se la juega a escribir de esa manera. Es una obra como muy correcta en muchos aspectos, más allá de que, insisto, creo que hay que valorar también el oído que tiene y para el habla rural, pero bueno, eso siempre está puesto en los diálogos y no en la expresión del narrador. Em, en el caso del juguete rabioso, como mencioné hace un rato, hay una adquisición de una lengua y una capacidad narrativa a medida que se escribe, y para mí en ese sentido hay un paralelismo entre Art y Astier.
También hay una tensión entre oralidad, que sería la del lunfardo, y la escritura que pertenece al mundo literario. Y esto de alguna manera dialoga con el contraste entre el mundo humillante del trabajo y la disposición y los sueños de trascender a través del crimen. Entonces hay una cosa como de un mundo literario en contraste con un mundo real, que nos remite, por supuesto, a Don Quijote, que nos remite a Madame Bovary, o sea, esa especie de doble mundo, el mundo imaginario de las lecturas y el mundo real que hace como que los personajes tengan que tomar noción de lo que realmente pasa, ¿no? Me parece que en Don Segundo Sombra hay un carácter formativo de las narraciones de Don Segundo, que son claramente didácticas, tienen como una especie de enseñanza, de moraleja. A la biblioteca se accede a partir de la herencia, de lo heredado, y hay un giro argumental o plot twist que es la anagnórisis final, donde Fabio adquiere su nombre, su identidad, y la estructura es como muy de telenovela o de melodrama porque hay un ascenso social de un niño desposeído, un guacho, como él mismo se define, arrecero y estanciero. También hay una cosa como muy difícil de creer desde el punto de vista del verosímil, que es que el personaje no tenga nombre durante prácticamente toda su vida y que adquiera su nombre hacia el final, cosa que es casi inaceptable para, si uno lo piensa un poco, es muy difícil creer que un personaje no tiene nombre, que no conoce su propio nombre y que ocasionalmente le dicen guacho o algo así, pero es muy difícil creer que un personaje... Una cosa es que no diga su nombre y que no lo quiera decir, y otra cosa es que no lo tenga, lo cual, desde el punto de vista del verosímil, la verdad que es bastante poco creíble, pero bueno, así es como está hecha la novela. En el caso del juguete rabioso tenemos la formación a través de los libros que le da el zapatero andaluz, que son los libros de Ponzón du Terrail. También la idea de robar la biblioteca o quemar la librería, o sea que hay una relación con los libros que tiene que ver con la desposesión y con el intento de poseerla a la fuerza, sea robándola, sea quemándola en el caso de que no se pueda acceder a ella. En ese sentido es como muy ambivalente la relación que presenta Arlt en sus textos respecto de lo escrito, de la escritura, de la literatura. Por supuesto, hemos hablado ya de que el giro argumental principal, el plot twist que tiene el juguete rabioso es la traición que hace Astier con el Rengo porque están planeando robarle a un ingeniero que se llama Arsenio Vitri y Astier decide traicionarlo y esa traición que en principio es tan gratuita como el asesinato de Fierro contra el Moreno, por ejemplo, y que lo envilece y que también es un poco como una cifra de cómo es el personaje, es algo que la crítica ha leído como el elemento como fuera de lo común, el elemento especial que tiene la novela de Arlt. Y sin embargo, a pesar de eso, Silvia Zaita señala que eso es coherente con la redención que ofrecen las lecturas de Astier, fundamentalmente de Rocambole, porque la escena que cita Arlt de las aventuras de Rocambole es justamente el momento en el que el personaje se redime. O sea que uno podría leer esa traición de Astier como un intento de redención. Con un problema, que es que ese intento de redención, por un lado, lo va a envilecer o lo va a marcar como un traidor, por eso el último capítulo se llama Judas Iscariote, pero tampoco es coherente con el código moral de la pequeña burguesía, ¿no? Entonces hay una traición hacia su propia clase social, pero también al código moral de la pequeña burguesía. Como sabemos, el final de Don Segundo Sombra presenta la separación de Don Segundo y de Fabio. También está esto del pacto entre clases sociales distintas, que serían el gaucho y el cajetilla, o el cheto, que está reflejado por la amistad entre Raucho y el protagonista. Recordemos que Raucho es una novela sumamente autobiográfica de Guiraldes, incluso uno podría pensar que la R es por Ricardo y que es como Ricardo Gaucho, Raucho. Y por otro lado es interesante cómo hay como una especie de descorporización, como dice Eduardo Romano, de Don Segundo Sombra. Se convierte hacia el final en una idea, un alma, una sombra. Em, Creo que en ese sentido es interesante pensar cómo se va construyendo la figura de Don Segundo, en lugar de tratarlo como un tipo, como un estereotipo, se lo configura casi como el dechado de todas las virtudes del gaucho, casi como un monumento, ¿no? Y en ese sentido, creo que es significativo cómo se descorporiza y se convierte casi como
en casi la quinta esencia de esa tradición que ya había sido apuntalada por la gauchesca. Por supuesto es famosísimo el final de Don Segundo Sombra, que voy a compartir con ustedes. Dice, centrando mi voluntad en la ejecución de los pequeños hechos, di vuelta a mi caballo y lentamente me fui para las casas. Me fui como quien se desangra, tal vez uno de los mejores finales de la literatura argentina. Yo creo que lo pondría a la par, por ejemplo, de Los Pichiciegos de Fogwill. Y en el caso del juguete rabioso es interesante cómo ese sueño de irse a la Patagonia por parte de Astier, ayudado por el ingeniero, dice, perfectamente, yo le ayudaré y le conseguiré un puesto en Comodoro, pero ahora váyase porque tengo que trabajar, le escribiré pronto. Ay, no pierda su alegría es muy linda. Y su mano estrechó fuertemente la mía. Tropecé con una silla y salí. Y ese tropezón final, muchos críticos lo interpretan como el anuncio de un futuro fracaso de Astier, es decir, que ese propósito de huida, de redención y de escape, de alguna manera, está como condenado al fracaso, uno podría pensar. Bueno, acá está la bibliografía que voy a compartir con ustedes en la descripción de este video. Espero que les haya servido, espero que la comparación sea útil, que les interese. Es por supuesto también una invitación a que descubran estas dos novelas extraordinarias por razones muy diferentes entre sí. Es muy interesante también ver las diferencias de trama, las diferencias lingüísticas tienen realmente muchas cosas para comparar y sobre todo para contrastar. Así que ojalá les interese. Bueno, espero que les sirva el video y nos vemos la próxima. Gracias por mirar.